nuestro último tema sí sería la disartría, ¿sí? En realidad este no es un trastorno, ¿sí? O una afección de orden lingüístico, sí tiene que ver porque la causa sí es por algún tipo de daño en el cerebro o cerebelo, ¿sí? La afección sí del cerebro-cerebelo hace de que la imposibilidad de la comunicación en estos pacientes. Bien, tenemos diferentes clasificaciones, ¿sí? Las clasificaciones como la flácida, ¿sí? Donde hay una flacidez y una parálisis con disminución de los reflejos musculares, también deglutivo, ¿sí? Lo que va a ocasionar, ¿sí? Esa flacidez va a ocasionar, ¿sí? Que la imposibilidad de la comunicación fluida, ¿sí? Y la deglución que tiene que ver, ¿sí? Con la manera en que pueda deglutir los alimentos o de alimentación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de trastornos, ¿sí? En esto que tiene que ver todo del habla, en donde hay una falla en la deglución, hay que tener mucho cuidado porque no solo afecta la comunicación, sino también una posible broncoaspiración, ¿sí? Entonces, bueno, eso era. Bueno, la voz va a ser un poquito ronca, ¿sí? Poco intensa, ¿sí? Porque no va a poder articular, ¿sí? Las cuerdas vocales de una manera correcta. Bien, tenemos la espática, ¿sí? Que es una voz ronca también, de tono bajo, muy monótono, ¿sí? Cuando decimos monótono, ¿qué quiere decir? Que nosotros van a ver palabras repetidas, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, un paciente en que se maneje o su comunicación sea sí, no, sí, no, tal vez, ¿sí? De ahí a que nosotros tenemos que adquirir, ¿sí? Ciertas, como siempre les dije, los acompañantes terapéuticos sí se dedican a la estimulación, ¿sí? Una de las principales actividades, ¿sí? Siempre vamos a estar estimulando nosotros. Entonces, en esa monotosidad que van a tener los pacientes, sí hay que estimularlos a que pronuncien, repitan, ¿sí? Y tengan nuevas palabras, ¿sí? Para ampliar su vocabulario, así van a poder comunicarse de una manera más fluida y donde puedan, ¿sí? Ser mejores comprendidos, no únicamente por el AT, porque acá hay que hacer voy a hacer un paréntesis, porque el AT, ¿sí? El acompañante terapéutico va a estar con ese paciente, ¿sí? Sería su función, ¿sí? Su trabajo, el poder entenderlo, interpretar, escuchar y explicar, ¿sí? Lo que el paciente necesita, ¿sí? Pero a veces, muchas veces esos mismos pacientes cuando están en casa de familia, ¿sí? Lo familiar, sea la esposa, el hijo, ¿sí? O los nietos, al él no poder comunicarse bien, ¿sí? Y los familiares al no poder interpretar bien qué es lo que quieren decir, ¿sí? Sufren, ¿sí? El alejamiento de los vínculos, la falta de comunicación hace que ese vínculo que tienen entre familiares sí se vaya alejando, ¿sí? Y eso es lo que provoca que el paciente cada vez quede más aislado, ¿sí? De sus familiares, de sus seres queridos, y muchas veces sí llegan a tener provoca o es un factor de riesgo a la depresión, ¿sí? Con ciertas patologías y con ciertas discapacidades. Entonces, por eso nosotros en todas estas discapacidades que tengan que ver con la comunicación, siempre tenemos que incentivarlo a que quieran y puedan, ¿sí? Estimular a que puedan comunicarse de una manera un poquito más fluida, ¿sí? Más permanente, ¿sí? Y educar a la familia a que sean pacientes, ¿sí? A que sean pacientes en la interpretación o en la recepción que va a tener este paciente. Bien, sigamos un poco, sí, tenemos la atafásica, perdón, ¿sí? Que le ocasiona una afección cerebral, ¿sí? Más propiamente dicho en el cerebelo, ¿sí? Algún tipo de trastorno, de dificultad, sí, propiamente en el cerebelo, ¿sí? Los movimientos son lentos, entonces ya no vamos a tener únicamente una discapacidad para la comunicación, sino también para los movimientos, ¿sí? Son inapropiados, ¿sí? La duración e intensidad de la voz es áspera, ¿sí? Monótona también, ¿sí? Y tiene la particularidad de ser lenta, ¿sí? Son estas clases de pacientes, ¿sí? Que vamos a tener nosotros, que cuando ellos nos quieran comunicar algo o se quieran expresar, ¿sí? Van a necesitar más tiempo que una persona normal, ¿sí? ¿A qué hago referencia a esto? Entonces, en el momento que ellos nos se quieran expresar, muchas veces nosotros tenemos que parar, ¿sí? Sentarnos y esperar, ¿sí? A que ellos
puedan terminar de expresar lo que le está pasando, ¿sí? No va a costar, sí, más minutos, sí, porque no es como yo, por ejemplo, le estoy grabando este video y puedo tener las palabras fluidas. No, ¿sí? Se van a tener que, y ustedes lo pueden escuchar, lo pueden interpretar. Para este tipo de pacientes, ¿sí? Las mismas palabras que yo estoy diciendo a lo mejor les lleven mucho más tiempo, ¿sí? Decirlas, y de esa manera, ¿sí? Va a requerir más tiempo de la persona que le está cuidando, ¿sí? Y si hablamos que va a requerir más tiempo, también va a requerir más paciencia de la persona que le está cuidando, ¿sí? Bien. Con eso, bueno, después tenemos la última, que es la mixta, sí, que es la forma más compleja y dificultosa de estas patologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque porque engloba, sí, esto de la espástica, táxica, sí, de la flácida, sí, engloba, sí, más de dos, sí, de estos tipos de características de la disartría, sí. Entonces vamos a encontrar, sí, mucha más dificultad para comunicarse, ¿sí? A lo mejor estén combinadas la espástica, ¿sí? Y la atásica, ¿sí? Entonces vamos a tener movimientos lentos, ¿sí? Y vamos a tener un habla monótona, ¿sí? Con debilidad, ¿sí? Y la voz ronca, ¿sí? O sea, las dos va a reunir las dos características de cada, ¿sí? De cada tipo de disartría, ¿sí? Bien. Bueno, lo importante de esto es que nosotros sepamos que es una afección, ¿sí? Que es una discapacidad, ¿sí? Sepamos que vamos a tener que trabajar con un profesional en logopedia o un profesional en fonoaudióloga, porque los fonoaudiólogos son los que toman, ¿sí? Muchas veces de lo que es la logopedia, ¿sí? La logopedia está vista, ¿sí? Nosotros tenemos en países del primer mundo, sí, especialistas en logopedia, sí, o profesionales que se dedican únicamente a eso. Acá, sí, en Argentina, en lo que es Salta, el que ejerce la logopedia, sí, es el fonoaudiólogo, sí. Entonces, con el fonoaudiólogo, sí, vamos a tener que estar en contacto, sí. Y un consejito, cuando ustedes estén con sus pacientes en el domicilio o en cualquier institución y vaya el fonoaudiólogo, presten atención en cuáles son, ¿sí? Qué ejercicios realiza con el paciente, ¿sí? Cómo es la manera de tratarlo, ¿sí? Para que también puedan adquirir un poquito de esas actividades que tiene el fonoaudiólogo o de esas habilidades que tiene el fonoaudiólogo, para que incorporarlas en nuestro trabajo, ¿sí? Rutinario, y que sea beneficioso para ustedes, ¿sí? Porque ustedes son los que van a estar al frente, ¿sí? Van a estar en contacto con ese paciente, y para el paciente, ¿sí? Para llegar a una estimulación mucho más fluida en la comunicación. Bueno, tengan en cuenta, por último, esto de lo que les decía, ¿sí? Que por qué vemos si es tan importante la comunicación, ¿sí? Vamos al más profundo, porque el hecho, ¿sí? De tener una dificultad en la comunicación, ¿sí? Y al tener un paciente que tiene, ¿sí? Que tiene dificultad para comunicarse, hace que los lazos familiares, ¿sí? y las relaciones interpersonales que pueda tener con diferentes, ¿sí? Con las diferentes personas de la sociedad, sea más chica, ¿sí? Y se acorte, ¿sí? Y cada vez, ¿sí? Sean más atenuadas, ¿sí? Y que no tenga una posibilidad de sociabilizar, ¿sí? Normalmente, como cualquier persona podría sociabilizar. Bien, dicho esto, terminamos la clase. Espero poder cargar todos los videos, ¿sí? Y los espero entonces la clase que viene, sí, el jueves que viene.